El viento helado de diciembre azotaba las calles de la ciudad, llevando consigo el rumor constante del tráfico y el eco lejano de las sirenas. Pero dentro del lujoso salón de conferencias del Hotel Majestic, el mundo exterior parecía no existir. El aire estaba cargado de un perfume a éxito inminente, a ambición satisfecha. Cristal, madera pulida y las luces tenues de las arañas se reflejaban en los ojos ansiosos de más de 100 personas. Todos ellos, socios, inversores y ejecutivos, estaban congregados para presenciar el nacimiento de lo que prometía ser el próximo unicornio tecnológico, LinkSphere, una plataforma diseñada para hiperconectar experiencias de consumo. En el centro del escenario, bajo un haz de luz blanca, estaba Javier. No el Javier que conocíamos sus amigos de la infancia, el que jugaba al fútbol en el parque con un balón deshinchado, sino Javier Montero, el CEO de 28 años, el niño prodigio, el visionario cuyo código y cuya idea estaban a punto de valer una fortuna. Su traje azul marino era impecable, su sonrisa, segura. Con cada palabra sobre métricas, engagement y proyección de mercado, la ovación crecía. Las miradas de los inversores más acaudalados brillaban con una codicia apenas disimulada. Todos, absolutamente todos en esa sala, pensaban en dinero. En los millones que se multiplicarían, en los porcentajes de participación, en los yates, los coches, los penthouse con vistas al mar. Era el sueño moderno hecho realidad. Javier, en el clímax de su presentación, hizo una pausa dramática y mostró en la pantalla gigante una cifra, la valoración de la empresa tras esta ronda de inversión. Un número con tantos ceros que provocó un suspiro colectivo, seguido de un aplauso atronador. Él sonrió, agradeció, bajó la cabeza con falsa modestia. Pero en medio de ese rugido de aprobación, mientras sus ojos recorrían la sala llena de rostros extasiados por la cifra, una grieta minúscula se abrió en su fachada de triunfador. Por un instante, menos de un segundo, su mirada se posó en la ventana, más allá de los reflejos de la lámpara, hacia la ciudad oscura y fría. Una imagen fugaz, intrusiva, cruzó su mente, no la de una oficina en Silicon Valley, sino la de un rostro anciano y arrugado, sonriendo con bondad sencilla. Su abuelo, Manuel. La voz cascada del viejo, diciéndole hace ya más de una década, en el huerto polvoriento de su pueblo: Javi, no dejes que el ruido del mundo te haga sordo a la llamada de tu conciencia. Al final, solo el servicio perdura. El aplauso cesó, y la imagen se desvaneció. Javier respiró hondo, recuperó la sonrisa y se zambulló de nuevo en el mar de felicitaciones y apretones de manos. El dinero, como un río poderoso, lo arrastraba hacia su destino aparentemente inexorable. La celebración se trasladó a un lounge exclusivo del hotel. El champán fluía como agua, y el aire se espesó con promesas, chistes cargados de cifras y el zumbido de las tarjetas de contacto siendo intercambiadas. Javier era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Un hombre mayor, el señor Villegas, el principal inversor, le rodeó los hombros con un brazo paternalista. Javier, muchacho, esto es solo el principio. Con esa cabeza y esta idea, en 5 años estarás cotizando en bolsa. Tu vida, a partir de ahora, será una suite permanente en primera clase. Todo lo que toques se convertirá en oro. Javier asintió, brindó, pero las palabras resonaban huecas. Todo lo que toques se convertirá en oro. Recordó, sin querer, una tarde de domingo sirviendo un plato de lentejas a su abuelo, ya enfermo. Las manos del anciano, temblorosas, sujetando la cuchara. Este es mi oro, Javi, había dicho, señalando el humilde plato y la compañía. Un camarero pasó con una bandeja de canapés exquisitos. Al otro lado del cristal blindado del lounge, Javier vio a un hombre envuelto en harapos, rebuscando en un contenedor de basura. La imagen fue un golpe seco en el estómago. El contraste era obsceno, desgarrador. Su éxito, construido sobre una idea para hacer que la gente consumiera más, brillaba con un resplandor falso al lado de esa realidad cruda y temblorosa. Alguien le puso otra copa en la mano. «Por el futuro», gritó alguien. «Por el futuro», repitió la multitud. Javier bebió, pero la bebida sabía a ceniza. Esa noche, en el silencio artificial de su suite de hotel, el ruido interior era ensordecedor. Las cifras bailaban ante sus ojos, pero las únicas que parecían tener significado eran las que no estaba viendo: las estadísticas de pobreza en el extrarradio de la ciudad, el número de comedores sociales desbordados. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando por la ventana la ciudad que dormía, o que intentaba dormir, en medio del frío.
Su abuelo Manuel había sido un hombre sencillo, un fontanero que siempre tenía tiempo para arreglar la cañería de un vecino sin cobrar, que llevaba comida a la señora anciana del tercero. Servir, Javi, le decía, es el único trabajo que no tiene horario y cuya paga es el alma en paz. El sol comenzó a teñir de naranja los rascacielos, y en ese momento, una decisión imposible, irracional, comenzó a tomar forma en el corazón de Javier. No era un plan, era un impulso, un deseo puro y abrasador de tocar algo que no fuera oro, sino carne humana, necesidad real. La noticia cayó como una bomba en la oficina de Alin Espere, una semana después. Javier convocó a sus 5 cofundadores, el equipo con el que había sudado lágrimas de código y pizza fría durante 3 años. La reunión fue breve y tensa. He tomado una decisión, dijo, su voz clara pero cargada de una emoción que ellos no alcanzaban a comprender. Voy a apartarme de la dirección operativa diaria. Voy a destinar mi porcentaje mayoritario de la empresa a una fundación, y voy a dedicar mi tiempo a otras cosas. El silencio fue absoluto. Lucas, el genio del marketing, fue el primero en reaccionar. ¿Estás enfermo, Javi? ¿Te han diagnosticado algo? No, respondió Javier. Estoy más sano que nunca. Solo, he visto que el camino que tomamos, aunque lleno de éxito, no es el mío. Ana, la directora de finanzas, casi gritó. ¿No es el tuyo? Hemos construido esto desde cero. ¿Tu idea? Ahora vale cientos de millones y tú quieres, ¿dejarlo? ¿Para qué? ¿Para irte de safari? Javier respiró hondo. Para servir. La palabra sonó arcaica, casi ridícula, en aquella sala llena de pantallas de ordenador y gráficos de crecimiento exponencial. Se produjo un coro de protestas, súplicas, acusaciones de traición. Estás tirando por la borda el futuro de todos, le espetó Lucas, rojo de ira. No, dijo Javier con una calma que empezaba a asustarle a él mismo. El futuro de la empresa está asegurado. Vosotros sois brillantes. Seguirá creciendo. Pero mi futuro tiene que tener otro sabor. Esa tarde, Javier salió por última vez de la oficina que había sido su hogar. No llevaba la chaqueta del traje. Llevaba una sudadera y unos vaqueros. Su primer destino no fue un retiro espiritual ni un viaje al Himalaya. Fue al comedor social, el refugio, en el corazón del barrio más deprimido de la ciudad. El olor a lejía y guiso barato le golpeó al entrar. El bullicio de gente desesperada, familias enteras, ancianos solitarios, niños con los ojos demasiado grandes para sus caras flacas, lo envolvió. Se presentó al director, un hombre cansado llamado Ramón. Quiero ayudar, dijo simplemente. Ramón lo miró de arriba abajo, escéptico. ¿Voluntario? Bien. Necesitamos lavar platos. Allí. Y señaló una pila sucia y monumental. Javier, sin pensarlo, se arremangó y se puso a lavar. El agua caliente y grasienta, el olor a detergente económico, el dolor en la espalda por estar horas de pie, era la sensación más real, más tangible, que había experimentado en años. Mientras fregaba, escuchaba las historias a su alrededor, la de María, que había perdido su trabajo de limpiadora, la de Jorge, un veterano de guerra olvidado, la de los niños que hacían los deberes en una mesa temblorosa. Y por primera vez desde que subió al escenario del Majestic, Javier sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los meses siguientes fueron un aprendizaje brutal y humillante. El mundo del dinero y la tecnología era lógico, predecible. El mundo del servicio era caótico, visceral, impredecible. Javier no era el CEO aquí, era el chico nuevo, el voluntario de la sudadera cara que tropezaba con las cubetas de comida y no sabía cómo calmar a un anciano con demencia. Sus antiguos socios lo llamaban esporádicamente, primero con preocupación, luego con fastidio, finalmente con un distanciamiento cortés. El señor Villegas le había escrito un correo lacónico: lamentamos su decisión. La vida le dará su lección. Pero la lección que Javier estaba recibiendo era muy diferente a la que Villegas imaginaba. Aprendió a bañar a personas que no podían valerse por sí mismas en un albergue de la periferia. Aprendió a escuchar, realmente escuchar, sin estar pensando en la siguiente respuesta o en un plan de negocio. Una noche de lluvia torrencial, con el viento aullando, Javier se encontraba en el turno de noche del albergue Amparo. Un hombre joven, tal vez de su edad, entró empapado y temblando. No pedía comida ni una cama. Con los ojos desencajados, preguntaba por su hijo. Había perdido todo: trabajo, hogar,
y en la confusión de su crisis mental, también el contacto con su pequeño. Javier, en lugar de derivarlo mecánicamente al trabajador social, que no llegaría hasta la mañana, se sentó con él. Le dio un café. No habló. Solo estuvo presente. El hombre, entre sollozos, contó su historia. No era muy diferente a la de Javier: ambición, una carrera prometedora, una caída libre por un error y una red de apoyo inexistente. Yo también tuve una empresa, murmuró el hombre, y Javier sintió un escalofrío. Ese podía ser él. Fácilmente. La línea entre el éxito y el abismo era delgada como el filo de un cuchillo. Esa noche, Javier no durmió. Se quedó sentado en la silla de plástico del albergue, mirando la lluvia golpear los cristales sucios. Por primera vez en su vida, rezó. No fue una oración estructurada, ni siquiera sabía a quién o a qué se la dirigía. Fue un grito silencioso del corazón: no sé lo que estoy haciendo. Solo sé que esto duele, pero este dolor es verdadero. Si hay algo más, algún sentido, ayúdame a verlo. Ayúdame a ser útil de verdad. No hubo una voz del cielo, ni una revelación luminosa. Solo el sonido de la lluvia y la respiración profunda de los hombres que dormían a su alrededor. Pero al amanecer, una paz extraña, cansada pero sólida, se había instalado en su pecho. La fundación que Javier creó con sus fondos, a la que llamó sin pretensiones Semilla, comenzó a operar. Pero él no era un filántropo distante. Era el primero en llegar y el último en irse. Usaba su agudeza mental, no para maximizar beneficios, sino para optimizar la ayuda. Creó un sistema logístico para que los restaurantes donaran excedentes de comida de manera eficiente, desarrolló una app sencilla para conectar voluntarios con necesidades específicas en tiempo real, una versión inversa y humana de El Link Espere. Y negoció con farmacéuticas para conseguir medicamentos a bajo costo. Un día, mientras ayudaba a repartir mantas en un asentamiento informal a las afueras de la ciudad, una mujer mayor, la señora Carmen, lo tomó de la mano. Sus manos estaban ásperas como piedra pómez. Usted es diferente, le dijo con una mirada penetrante. Veo una luz en usted que antes no estaba. Dios lo ha tocado. Javier se sonrojó, incómodo. No soy religioso, señora Carmen. Solo trato de ayudar. Ella sonrió, mostrando una dentadura postiza desgastada. La religión es una cosa. La fe, otra. Y el servicio es la fe con las manos sucias. La frase se le quedó grabada. Poco a poco, sin proponérselo, Javier se fue integrando en la comunidad. Dejó su loft de diseño y alquiló un pequeño apartamento cerca del comedor. Su vida se simplificó de manera radical. Ya no había cócteles, sino cenas comunitarias. Ya no había juntas directivas, sino reuniones de vecinos para ver cómo arreglar el tejado de la guardería del barrio. La gente dejó de verlo como el millonario que juega a ser pobre y comenzó a llamarlo Javi, el de Semilla. Un invierno particularmente crudo, la fundación consiguió hacerse con un local abandonado para convertirlo en un centro de día para personas sin hogar. El día de la inauguración, mientras limpiaban los últimos escombros, Javier encontró un pequeño crucifijo de metal oxidado entre la basura. Lo limpió con su pañuelo y, casi sin pensar, lo colgó de una viga a la entrada. No como un símbolo religioso institucional, sino como un recordatorio personal de aquella noche de lluvia y de la luz de la que hablaba la señora Carmen. Algo, o alguien, estaba tejiendo un tapiz con los hilos rotos de su vida anterior, y él solo era una aguja obediente, aunque a veces temblorosa. 2 años después del lanzamiento de El Link Espere, la burbuja estalló. Una combinación de mala gestión, cambios en las políticas de privacidad y un mercado saturado hizo que la valoración de la empresa se desplomara. Los titulares de prensa eran crueles: de unicornio a caballo desbocado, el sueño tecnético que se convirtió en pesadilla. Javier lo supo por un mensaje de Lucas, su antiguo socio. No era un mensaje de ira, sino de desolación: Javi, tenías razón. Nos obcecamos con el número. Perdimos el alma. Ahora no tenemos ni lo uno ni lo otro. Javier leyó el mensaje en el antiguo local, ahora lleno de vida, calor y el aroma de café recién hecho. Miró a su alrededor. Vio a Marcos, el hombre que había conocido aquella noche de lluvia, ahora trabajando como coordinador de voluntarios, reconciliado con su hijo. Vio a la señora Carmen tejiendo bufandas para los demás. Vio a niños haciendo los deberes con la ayuda de estudiantes becados por Semilla. Sintió una punzada de tristeza por sus antiguos compañeros, pero no de arrepentimiento. Al contrario,
un agradecimiento profundo y humilde lo inundó. Si se hubiera quedado, su identidad, su valor propio, se habría evaporado junto con las acciones de la empresa. Ahora, su valor no cotizaba en bolsa. Se medía en sonrisas recuperadas, en platos de comida caliente, en personas que recuperaban un ápice de dignidad. Ese mismo día, llegó una donación anónima a la fundación. Una cantidad significativa. Javier nunca confirmó que viniera del arruinado señor Villegas, pero lo sospechó. El dinero, cuando llega con esa intención, también puede ser una herramienta de servicio. Lo más curioso fue que, a raíz de la caída de Alain Quespere, algunos medios redescubrieron la historia de su fundador. El genio que eligió el servicio sobre el éxito, tituló un periódico. Javier rechazó todas las entrevistas. No quería ser un icono, un eslogan. Sabía que su historia podía inspirar, pero temía que la narrativa lo encasillara y, lo peor, le robara la esencia silenciosa y cotidiana de lo que ahora era su vida. Un periodista insistente lo abordó a la salida del centro. «Señor Montero, ¿no se siente vindicado? Su empresa quebró, y su obra aquí perdura». Javier se detuvo, miró al periodista a los ojos. No se trata de victoria o fracaso. Allí fracasó un negocio. Aquí simplemente vivimos. Ayudamos. No es una competencia. Allí había gente valiosa esforzándose por algo que creían. Yo solo elegí un esfuerzo diferente. Y se alejó, dejando al periodista con la grabadora en la mano y una frase que no era tan comercial, pero infinitamente más profunda. La vida de Javier adquirió un ritmo nuevo, marcado no por los trimestres fiscales, sino por las estaciones, por las necesidades de la gente. Semilla, floreció. No era una gran ONG con sedes en todo el mundo, sino una red profundamente arraigada en varias comunidades de la ciudad. Habían creado talleres de empleo, apoyo escolar, acompañamiento a enfermos terminales. Javier había encontrado, en la sencillez del servicio, una complejidad que desafía toda lógica, la de la conexión humana auténtica. Un día, recibió la visita inesperada de Ana, su antigua directora de finanzas. Venía con aire derrotado, tras el colapso de Alain Quespere. «Necesitaba verte, Javi. Necesitaba entender», le confesó, tomando un café en la cocina comunitaria. «¿Entender qué?», preguntó él, sirviéndole más leche. «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que todo aquello se iba a desmoronar? Fue como si tuvieras una información privilegiada del futuro». Javier sonrió tristemente. «No tenía ninguna información, Ana. Solo escuché un susurro dentro de mí que me decía que estaba construyendo sobre arena, por muy brillante que fuera la arena. Aquí», dijo, señalando las paredes llenas de dibujos de niños, «se construye sobre roca. Sobre gente. Es más lento, más duro, pero no se cae». Ana se quedó mirando su taza. «He pasado estos años acumulando, compitiendo, subiendo. Y ahora me siento vacía. Terriblemente vacía». Javier puso su mano sobre la de ella. No dijo «te lo dije». Dijo «aquí siempre hay platos que lavar. Y es un buen lugar para empezar a llenarse de nuevo». Ana empezó a venir como voluntaria, al principio incómoda con su traje de chaqueta en medio de los delantales, pero poco a poco se fue soltando. Javier vio cómo el servicio, el acto concreto de dar sin esperar un retorno financiero, comenzaba a sanar también a alguien de su pasado. Era como si la elección que él había hecho no solo hubiera salvado su propia alma, sino que ahora arrojara un salvavidas hacia los que se hundían en el naufragio que él había abandonado a tiempo. Pasaron 5 años. Javier ya no era el joven prodigio de la tecnología. A sus 30 y tantos, tenía algunas canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, no de estrés por las juntas, sino de tantas sonrisas y de tantas lágrimas compartidas. Semilla era un referente local de eficiencia y calidez humana. Una tarde, mientras reparaba una estantería en la biblioteca comunitaria, recibió una llamada. Era un abogado. Le informaba que un tal Manuel Rodríguez, sin relación aparente con él, había fallecido y lo había nombrado único heredero de sus bienes, una pequeña y vieja casa en un pueblo de la sierra y una cantidad de dinero modesta pero significativa. Javier estaba desconcertado. No conocía a ningún Manuel Rodríguez. Aturdido, viajó al pueblo. La casa era una construcción de piedra humilde pero acogedora. El abogado local le entregó una carta. La letra era temblorosa, de anciano. «Querido Javier, probablemente no me recuerdes. Hace 7 años, en el peor invierno de mi vida,
llegué a un albergue de la ciudad. Había perdido a mi esposa, a mis hijos me habían quitado la custodia por mi alcoholismo. Yo era una ruina. Una noche, un joven voluntario se sentó conmigo. No me dio discursos. Me dio un café y me escuchó. Me trató como a un ser humano. Esa noche, por primera vez en años, sentí que no estaba completamente solo. Me dio fuerzas para pedir ayuda de verdad. Logré rehabilitarme, recuperar a mis hijos, volver a mi pueblo. Supe quién eras por la prensa, después. He seguido tu camino en silencio. No tengo mucho, pero todo lo que tengo te lo debo a ti. No a Dios, no a la suerte, a ti. O tal vez, a Dios a través de ti. Tu viejo amigo, Manuel. Javier se desplomó en una silla de la cocina de la casa, con la carta entre las manos, llorando sin poder contenerse. Todo había empezado con un Manuel, su abuelo, que le había hablado de servicio. Y ahora, otro Manuel, a quien él había servido sin siquiera recordarlo, le devolvía todo multiplicado. No era el dinero. Era la confirmación abrumadora, tangible, del círculo perfecto de la compasión. El servicio que había dado sin esperar nada volvía a él, transformado en una bendición inesperada. Era la prueba de que había una economía distinta, una economía de la gracia, donde lo que se siembra con las manos y el corazón, inevitablemente, fructifica. Javier usó la herencia de Manuel para ampliar, Semilla. La casa del pueblo se convirtió en un refugio de descanso para voluntarios quemados y para familias en crisis que necesitaban un respiro en la naturaleza. La historia se supo, y aunque él nunca la contaba, corrió de boca en boca, fortaleciendo la comunidad con un sentido místico de propósito. Un día, caminando por el barrio, se encontró con Lucas, su antiguo socio y amigo. Lucas tenía ahora un trabajo corporativo, estable pero sin pasión. Mira esto, le dijo Lucas, mostrándole su teléfono. Era un artículo de una revista de negocios que hablaba de él. Aquí estás tú, Javi. El hombre que lo tenía todo y eligió tener algo más. Es increíble. Javier le dio un abrazo. Y tú estás aquí, Lucas. Eso es lo increíble. Lo invitó a entrar al centro. Le presentó a la gente. Le contó, no su historia, sino las historias de los demás. Lucas se quedó helado al ver a Ana, su antigua compañera, enseñando matemáticas a un grupo de adolescentes con una paciencia y una alegría que él nunca le había visto en la oficina. ¿Qué hiciste con ellos?, preguntó Lucas, en un susurro. Nada, respondió Javier. Dios hizo el resto. Yo solo los invité a lavar platos. Esa frase, Dios hizo el resto, se convirtió en el lema no escrito de todo lo que hacían. No era una declaración teológica dogmática, sino un reconocimiento humilde de que cuando el ser humano se pone al servicio del bien, algo más grande que él mismo entra en juego, abriendo puertas, ablandando corazones, proveyendo recursos de formas inesperadas. Javier lo entendía ahora. Su plan de negocio había sido la obediencia a un impulso de amor. La estrategia de crecimiento había sido la fe puesta en el siguiente paso, aunque fuera pequeño. Y los beneficios eran imposibles de cuantificar, porque se medían en vidas transformadas, empezando por la suya propia. Hoy, 10 años después de aquella presentación en el Hotel Majestic, Javier Montero camina lentamente por el huerto comunitario que, Semilla, tiene en un solar recuperado. Las manos que una vez teclearon código millonario ahora están cubiertas de tierra, plantando lechugas. El sol de la tarde es cálido. A su alrededor, un mosaico de humanidad trabaja, ríe, comparte. Están la señora Carmen, más anciana pero aún lúcida, el hombre de la noche de lluvia, Marcos, ahora coordinador del proyecto, Ana, que dejó el mundo corporativo para dirigir los programas educativos, y Lucas, que viene los fines de semana a ayudar con su experiencia en logística. Ninguno de ellos es rico según los estándares del viejo Javier. Pero todos son inmensamente ricos en algo que el dinero no puede comprar: propósito, comunidad y paz. Javier se endereza, se limpia la frente con el dorso de la mano y mira el horizonte. La ciudad sigue ahí, con su ritmo frenético, su obsesión por el dinero, sus éxitos efímeros y sus fracasos estruendosos. Él no la juzga. Comprende ese mundo, vivió en él. Pero eligió otro reino. Un reino que se construye en la quietud de un comedor social, en la gratitud de una carta de un desconocido, en el abrazo de un niño que aprueba un examen, en el silencio compartido con un moribundo. Mientras todos, en aquel entonces, pensaban en dinero, él eligió servir. Y al hacerlo, sin proponérselo,
tocó el mecanismo más poderoso del universo, la ley del amor que se multiplica al darse. Dios, la vida, el universo, la fuerza que mueve las estrellas, hizo el resto. No convirtió su vida en un cuento de hadas sin dolor. Hubo días duros, pérdidas, frustraciones. Pero siempre, siempre, hubo una provisión de fuerza, una solución inesperada, una mano amiga apareciendo en el momento justo. Javier suspira, una sonrisa serena en los labios. Mira sus manos, fuertes y marcadas por el trabajo real. Ya no sueña con cambiar el mundo a gran escala. Sabe que el mundo se cambia desde lo pequeño, desde lo concreto, desde el prójimo inmediato. Recoge sus herramientas y se dirige hacia el interior del centro, donde ya se prepara la cena comunitaria. Lo esperan. Su lugar no está en un escenario bajo focos, sino aquí, en medio del ruido de ollas y el murmullo de voces que han encontrado, en el servicio, un hogar. Y en ese hogar, su alma, por fin, descansa. Fin. Suscríbete, y juntos hagamos del mundo un lugar donde las historias con corazón nunca dejen de latir. Te espero aquí.